Bienvenidos a este canal Proyecto Trader X. En esta nueva semana iniciamos con los backtesting. Entonces, ¿cómo nos quedamos desde la última sesión operativa o la sesión de backtesting que tuvimos, ¿no? Nos fue bien, muy bien. Tan bien nos fue que pasamos el balance inicial de 1000 que teníamos, al menos ahora lo rebasamos. Pero no hay que minimizar como tal eso. Estábamos en un porcentaje de menos 5%. Ahora eso lo hemos vuelto positivo. Pero veamos cómo se nota en los números, ¿cierto? En los números, quiero ver cómo se ve aquí. Que cargue un momento esto. Vamos borrando lo de aquí. Estas son las entradas que tomamos la vez anterior. Y dije que iba a hacer un breve repaso, ¿no? del porqué de las entradas. Vamos a ver aquí. Ya, entonces, números aquí. Tenemos el día de, vamos a ordenar por fecha. El día de ayer fueron esas tres operativas. Muy buenas. No se perdió. Solo no se dieron las operaciones como tal. Aquí está el resumen. La sesión número 7, 5 días operativos, 0 pérdidas. 2 ganadas y 3 no se dieron. Y se presentó un muy buen análisis de la dirección, porque ninguna entrada, o al menos una me parece que sí tocó la entrada, bueno, si es que la hubiéramos dejado, tocaba la entrada, iba un momento a nuestro take profit dirigiéndose en esa dirección o poniendo en marcha ya los números en positivo y luego de cierto momento se retrocedió. Pero eso en el escenario del hubiera. Entonces, estos son las ganancias del día de ayer, de la última sesión. Me gustó mucho porque puse una compra y venta en un mismo día operativo y ambas se dieron. Y eso voy a explicar el día de hoy, el por qué. Vamos a los gráficos. A ver. Se quedó cargando un rato. Ya, ahí está. Solo para recordar una vez más, la plataforma que uso para hacer backtesting es Traders Casa. Actualmente la versión que uso es la que está sin anuncios, porque la versión gratuita es con anuncios. La versión sin anuncios tiene un pago mínimo. Y hay otra versión, ¿no?, que voy a usarla cuando ya tenga un mayor histórico, mayor meses de operación, para poder ver mejor o analizar mejor los días que opero y salgo con mejor ganancia, los días que no voy a operar, las horas que voy a operar. En este caso me estoy centrando de 8 a 12 inicialmente, ¿no? Pero quizá se pueda reducir a cierto rango operativo, o sea, quizá de 8 a 8 y media o de 8 a 9 o de 10 a 11, de 10 a 12. Eso nos va a dar la data. Y ahí eso, pero esta versión de paga con todo desbloqueado, voy a hacerlo cuando ya tenga mayor histórico. Bien, entonces aquí se nota la gráfica. Iniciamos, aquí se nota claramente. Teníamos nuestros stop loss casi todo el primer mes de backtesting. Luego ahí ya vimos algún take profit que me levantó el ánimo, la verdad, un poco. Sin embargo, ahí siguiendo, insistiendo, y se lograban otro take profit más y otro más. Y también se volvía a sacar stop loss, pero ya después la curva cambia, ¿no? Aquí si analizamos técnicamente esto, aquí hay un quiebre de estructura. Y esto se va a la alza inevitablemente. Bien. 8 ganadas, total de perdidas 27.
el win rate, que es la división entre estos dos números, es 22.86%. El profit que tenemos ahora, 0.14% positivo, 1.38 en números. Bien, entonces vamos a las entradas de ayer. Vámonos a apoyar de 15 aquí. Ya, sí, aquí está perfecto para analizarlo. De estructura alcista, claramente, alcista. Hasta ahí nos habíamos quedado para dar las primeras operaciones. Luego de haber marcado nuestra dirección, marcamos las dos zonas más probables que el precio pueda tocar, que es el inicio de impulso de la anterior estructura o de la nueva estructura que se está formando y el fin del impulso de la estructura anterior, por así decirlo. Son dos niveles importantes que marcamos. También por la forma del marcado podemos decir que este es un OV de mitigación y este es un OV de inicio de movimiento. Bien, entonces para este caso el precio se estaba acercando mucho o estaba haciendo más próximo al OV de mitigación. Entonces nos acercamos a una temporalidad menor en la cual podamos ver un quiebre de estructura que nos indique un cambio o reversión del precio para el cual podamos tomar una compra. También creo que hice esto. Si el impulso, sí, ligeramente, mire, de todo el impulso anterior está por encima del 50% ligeramente, la probabilidad aumenta y o me dice, según eh, mentores con más experiencia, comentan que es probable que llegue a la zona de mitigación. Es más probable. Yo lo estoy solamente verificando. ¿Sí? Cumplió en esa parte. Bien, entonces, volviendo allí, como mencioné, llega a nuestra zona, la toca y nos vamos a una temporalidad menor. Ya en una temporalidad menor ya podemos ver el comportamiento del precio, ¿no? A un nivel de mayor detalle. Entonces, el precio venía aquí. Esto lo que voy a marcar es una temporalidad mucho menor aún. Impulso, retroceso, impulso. Llegó aquí, se va con mecha, toca o rebasa un poquito la zona marcada y hace el quiebre. Con fuerza, indicándonos que hay presencia compradora. Indicándonos que hay presencia compradora. Entonces yo con ello, lo que me toca esperar, o lo que esperé en su momento, fue que el precio regrese a una zona interesante, o quizá a una zona de inicio de movimiento en una temporalidad menor que me está dada por esta mecha. Y al tener mucho stop loss, si es que lo ponía por encima de la zona, pues decidí opté ponerlo por encima del 50% de toda la mecha. También he visto este tipo de operación, por eso la pongo ahora. La puse sin más. Esperé que el precio regrese y el precio la tocó muy precisa. Muy precisa. Me gustó esa entrada. Siguió siendo en la microestructura. Hizo estructura alcista. Que parecía que estaba yendo hacia abajo, pero luego lo retomó en esta mecha que había generado, porque me gustó que haya tocado y haya presentado este rechazo hacia los vendedores y tenía fuerza compradora, ¿no? Ya, entonces se siguió la dirección prevista, ya estábamos más seguros cuando cruzó esta línea y tomamos esta zona, una zona interna. Se podría considerar de mitigación quizá, o una especie de soporte resistencia, por así decirlo, porque el precio aquí
internamente, toca, baja, la cruza, vuelve aquí a hacer un ligero retroceso, la vuelve a cruzar, la toca, baja, la vuelve a cruzar y yo esperaba ciertamente que toque de nuevo el precio y se vuelve a impulsar. No pasó eso, la segunda entrada la había puesto en ese momento y simplemente se fue el precio. Listo. Pasó a la sesión operativa, cerré, día ganado. Ya en un par de horas aquí, luego de nuestra sesión, pues el precio se fue con fuerza hacia abajo. Volvió a tocar la zona y hasta que la manipuló. Pero nos hizo quiebres de estructura en temporalidades de 5 minutos, lo cual nos indicaba ya un nuevo inicio de impulso para la temporalidad de 15. Y con ella me fui el siguiente día, ¿no? Que también seguía presentando la estructura alcista, muy vertical inició el impulso. En esta parte ubicamos una zona macro en la parte superior que tocó el precio, ¿no? Tocó levemente, sin embargo, con el pasar de los días determinamos que fue un toque con una zona relevante y que al momento de tocarla, pues el precio generó muchos mínimos y quiebres de estructuras. Quiebres de estructuras generados ya, pero eso nos dimos cuenta al pasar de los días. Pero en su momento, al marcar la estructura interna, 5 minutos, 3 minutos aquí internamente, marcando las dos zonas de inicio de impulso, trabajando con la temporalidad de 3 ya más interna, y la de mitigación de 3, pues no encontré algún escenario que me siga dando las compras. Sin embargo, el chip ya había cambiado cuando el precio con este rally empieza a subir. Cuando yo tocó la zona y me percato que era una zona en una temporalidad macro, me parece que era de 15 esta zona. Ya pues por allí ya tenemos que tuve que cambiar el chip y pensé ya en ventas, ¿no? Ya no eran necesariamente compras, a menos que antes de llegar a la zona hubiera tocado este OV de mitigación, ¿no? Podía pensar en compras hasta la zona. Sin embargo, al tocar este OV, como bien tracé aquí, si hubiera cruzado esta línea en su siguiente impulso hacia la baja, pues yo hubiera optado por ventas, ¿no? Hubiera puesto mi zona en la parte superior y ventas. Lo cual, a pesar de no haber generado un mínimo, el precio tocó este OV y se fue hacia abajo. Se fue hacia abajo. Bien, ese día no se operó, no siguió la operación. Luego el siguiente día, ya en el retroceso de 5 minutos, porque está haciendo estructura interna de 3, pues yo me atreví a poner una venta en esta parte. Y aquí ya nos damos cuenta, o me doy cuenta que mi dirección está mejorando, ¿no? Porque las acciones que estoy tomando son muy acertadas, al menos respecto a la dirección. No había tocado mi zona de inicio de impulso, por eso opté por ventas. Cuando el precio se estaba regresando en estructuras más internas aquí, impulso, retroceso, impulso, quiebre. Eso es un cambio de estructura en un minuto. Me dejó 2 puntos aquí, estos dos que marqué como liquidez para esta zona de impulso en 3. El precio no me tocó en mi sesión operativa, no lo tocó. Tuve que cerrarlo porque así es la regla que tengo. Pasa la sesión operativa, quizá puede esperar un par de horas. O si es que la toma al límite de mi sesión operativa, pues ya espero un par o 4 horas, quizá hasta 4. Es decir, voy monitoreando la entrada, ¿no? Pero en este caso no la tomó. En su momento pensé en mejor tomar la entrada en
el mismo punto de liquidez que sería este de aquí. Sí, sería más interesante. Y se iba hasta este de profit rápido, ¿no? Hasta este nivel de aquí. Hasta este nivel sí se fue muy rápido. Muy rápido se fue este nivel. Y así es que hubiera tomado la entrada. Pero no se dio en la sesión operativa. Sin embargo, en el pasar del día, que fue a las, se podría decir, 6 horas después de cierre de nuestra sesión, de nuestra operativa, la entrada se da y en cuestión de, lo contamos me parece, es 1 hora y 25 de 20 minutos, la entrada salió en Take Profit. Nos quedamos con eso, que si bien no siguió en nuestra sesión operativa, el análisis fue impecable, fue correcto, fue acertado. Luego, esta zona de 3 que había marcado, pues no le importó el precio, solo la cruzó, quizá un breve toco y me voy para emocionarnos un rato, pero luego la cruzó. Luego ya en el cuarto día operativo, esta operación, la que me encantó, estructura bajista, retroceso de 15 minutos de la macro por aquí. El precio estaba al borde o al límite del 50%, que es esta línea de aquí. Estructura interna me estaba haciendo bajista y esperé este retroceso, ¿no? Me manipuló esta zona que había marcado en 5 minutos y el precio me estaba indicando, ¿no? O sea, o mejor dicho, yo noté que el precio estaba haciendo impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos y luego quiebra aquí internamente y sigue haciendo altos más altos en la estructura interna. Y como mi acción inicial debido a la estructura del precio bajista era ventas, es por ello que yo opté marcar este nivel relevante. Toma mucha liquidez anterior en temporalidades micro, toma mucha liquidez. Sin embargo, yo también dije que como esta zona estaba siendo muy tocada, toda la zona, pues lo correcto era poner el stop loss por encima del nivel que se encontraba en esta parte. Y eso fue lo que hice. Puse mi entrada al 50%, la vela, la mecha era muy larga, así que opté el 50% de toda esa mecha o de toda esa zona. Puse allí mi entrada, el stop loss encima del nivel y en su momento el take profit por en el nuevo máximo, ¿no? No en el nuevo máximo, sino en el máximo anterior que estaba generando la estructura. Bien, como el precio estaba revirtiéndose, decidí tomar esa reversión del precio en la temporalidad micro y opté por una venta. El precio me estaba indicando ello. Aquí, vamos a ver aquí. Creo que en 3 se puede ver mejor esto. Vamos a borrar esta estructura para que no queden muchos trazos. Vamos a borrar ello. Y bien. Sí, esta es, me parece, la de aquí. Me guié de esta zona, que en la temporalidad de 3, que es la de azul aquí, era una zona de mitigación, que fue también tocada muchas veces, ¿no? Aquí la cruza, toca, se impulsa, la vuelve a tocar, la cruza un poco, se impulsa el precio, cruza de nuevo, y con eso yo básicamente me quedé con esa impresión, ¿no? Luego también aquí se detecta una zona más interna aún. Aquí, esta vela, mitigación.
Mm, Aquí, como mencioné, opté por una compra. Me dije, se ve interesante. El impulso, retroceso, impulso del precio. Es muy probable que baje a esta zona que ya había marcado previamente la temporalidad anterior o esta temporalidad de 3 de la estructura anterior. Y al poner la entrada, yo mencioné claramente que la zona correcta era por debajo de esta inyección de capital eh, comprador, ¿no? O fue el más reciente, porque este rechazo, a pesar que tiene el color de vela bajista, hay un rechazo a las ventas e inyección de compras, ¿no? Por eso deja todo ese espacio como mecha. Y mencioné sí que lo correcto era ponerle stop loss a ese nivel. Y como la entrada me iba a quedar un poco más arriba, porque ya estaba por esta zona de aquí el precio, pues me dije, claro, yo había detectado esta zona de aquí, pues como había escrito. Como el precio estaba un poquito vertical, el precio por encima de esta zona y por debajo de este nivel, dije, no. Si es que ponía la entrada por encima de esta zona, lo correcto hubiera sido el stop loss, donde he mencionado, y me quedaba una zona de stop loss un poco amplia, ¿no? Así que decidí, sí, tomar el riesgo, o entrar en esa posibilidad de que el precio simplemente no llegue y se vaya sin mí. Y reduje el stop loss en la posición de entrada, pero sí mantuve el nivel que yo había marcado o notado previamente, que era el de abajo. Entonces, luego de haber puesto la entrada y la puse solo hasta mi zona o mi nivel, que fue algo modesto de mi parte, o fue con la intención de querer asegurar un profit, y me marcó un 2.5, el precio regresó, entra a la zona, stop loss muy bien puesto y se va hacia arriba. ¿Se va hacia arriba en qué tiempo? Al stop loss se fue en 20 minutos. Hermoso. 20 minutos, ratio 2.5. Luego, luego de esa entrada que se dio, se fue con mucha fuerza, dije, bien, se ganó el día. Ya la otra entrada se puede ir. El precio, miren, llegó a mi zona de nivel de stop loss, el cual yo había puesto. Sin embargo, yo había optado por ponerlo encima de esta, y entonces el precio empieza a tener este comportamiento de rechazos a las compras, velas de indecisión y después fuerza vendedora. Y el take profit fue inevitable. No hubo mucho retroceso al momento de dar ese impulso bajista. El precio desde que entró, que fue en esta vela, pues hizo el profit en 1 hora 24 minutos. Un ratio de 1 a 4 casi, 3.92. Fue preciosa la entrada. Compra y venta en una misma sesión. Y para finalizar este día, voy a borrar esto de aquí. Ya. Y para finalizar el día de ayer, que lo estoy resumiendo porque eso mencioné que iba a hacer, pues seguía la estructura bajista, estábamos con la zona pendiente a la zona de abajo, que era el inicio del impulso, no ha llegado aún, el precio como mencioné y lo menciono de nuevo, presentaba estructura bajista en zona interna de 3 minutos, teníamos este marcado, el mitigación y el inicio del impulso, que confluye con el de 5. Mira, la zona tocó muy hermosa aquí, a la de mitigación. Coincide con estas velas que en temporalidad menor quizás sean obes, sí, porque hay inyección bajista. Hay gran inyección bajista y también genera nuevos mínimos. En una temporalidad menor, estas velas podrían ser, como mencioné y menciono de nuevo, obes o order blocks. La toca preciso, no puse orden pendiente, la verdad. No noté alguna liquidez cercana, por lo cual no puse una orden pendiente. Sin embargo, por el tipo de impulso, sí ameritaba
o si eran, creo, un impulso o una ruptura fuerte para la temporalidad micro. Por lo tanto, eh, siguiendo lo que he mencionado sobre los tipos de ruptura, pues el más probable era el de mitigación. La tocó, el precio se fue, rompió aquí. Sinceramente yo esperé que el precio regrese, hubiera sido muy hermoso que regrese. El precio no regresó, se fue en la dirección. Nos quedamos con buena dirección y las acciones que estamos realizando de compra o venta están dándose. He mejorado en estas sesiones de backtesting. Bien, con ello creo que esto yo lo había adelantado para ver si en algún momento la tomamos. Opté, por supuesto, por cerrar las dos. Pero sí había marcado, me parece, por aquí el inicio de la sesión operativa siguiente, para ver si el precio, para plantearnos si lo hubiera, ¿no? Si el precio en un momento llega y genera un stop loss, ¿no? Vamos, y eso sí lo hice, me parece, pero ahora no se nota muy bien. A ver ahí. Ya bien, el precio toca las dos entradas. Aquí tocó primero la de aquí, pero no hace un impulso suficiente como para, mira, casi el take profit. Qué pena. Pero bueno, ese se lo hubiera. Y le di un poco más aquí a las velas, porque ya había tocado el siguiente. Mira, tocó el siguiente. Y sin más, me parece que stop loss. Ahí. ¿Sí? También sirve el tener este tipo de reglas, ¿no? Cerrar operaciones si pasan tu sesión operativa. Bien, entonces ya iniciamos con la sesión como tal de hoy, el backtesting número 8. Guardo aquí, mega copy, ponemos el 8. Guardamos, borramos todo aquí y voy a iniciar tal cual inicié el previo backtesting, yéndome a 15 nada más. Sí, claramente todo esto estoy en un impulso o en un retroceso de 15. Sí, este es el impulso que había mencionado aquí. Sí, esto va así, 15, 15, 15, ya estamos. A ver, ahí se está moviendo un poco. Y ahí queda. ¿Para qué me sirve haber marcado esto? Simplemente para marcar la zona de aquí, que ya fue tomada. La voy a dejar. Y esta de aquí que tomo hasta las mechas nada más. Cuando una mecha choca con otra. Hasta allí voy a tomar esto. Es por gusto ya personal. Se podría tomar todo, pero queda muy amplio. Optar por el 50% quizá. Pero como me gusta que la zona que marco no esté muy tocada. Bueno, cuando es un order block, en este caso el cual quiero marcar, me gusta marcarlo sin que esté muy tocada. No forzarlo, sino, bueno, en este caso pareciera así, pero como la mecha es muy amplia, se presta para ello. Ya marcamos esto de aquí, estructura bajista porque está en el retroceso de 15. Marco mi zona. Ya entramos a la sesión operativa como tal. Estamos aquí 8 a 12. 8 a 12. Entonces, luego de haber marcado el 15 y saber que estamos en el retroceso y habiendo marcado la zona, pues voy a marcar la estructura de 5, ¿no? ¿Qué estructura de 5 se está presentando aquí?
A ver, creo que sí. Creo que es esta. ¿Sí? Parece que es esta. Estamos en el retroceso de 5. Como vamos a operar lo de 5, pues tenemos que marcar zonas correspondientes. Esta de aquí y esta de aquí. La cual ya fue, ¿no? Ya fue rota. La borro. Me quedo con la de arriba nada más. Ya, pero al marcar esta zona, la de aquí me hace un poco de ruido. Siento que podría ser. A ver, un rato me voy a ir a 5, perdón, para ver la estructura de 3. Creo que es esta la estructura de 3, ¿no? Es que estos dos niveles están a la misma altura. Uy, apenitas. Mm, Voy a optar por ser un pelín detallista aquí. Un poco detallista y voy a marcarla. Pulso, retroceso, impulso, retroceso. Perdón, retroceso de nuevo. No sé si había marcado esta zona de aquí. Y quedaría así. Estamos en el... Bueno, ya, ahora me acabo de confundir de nuevo, creo. Ah, estoy en el de 5, ¿no? En el de 5 estoy marcando el de 3. Perdón, voy al de 15. Por eso yo veía muchas tomas de liquidez por allí. Sí, opté por marcar esta zona. 5. Pulso, retroceso. Me dije que iba a marcar esta zona, que ahora ya de nuevo estoy... No va a esta zona. Ya, esto sí va. Queda ahí. Vamos a ver cómo se comporta aquí para luego quizás seguir con esta zonita, ¿no? Que como internamente se nota, me parece que de 3 sí es muy buena. Sí, aquí está haciendo estructura. Ya esta ya es la parte de 3, me parece. Creo que sería aquí. Sí, me parece bien. Aquí. Sí, está perfecta esto. Este de 3. Y mira, a este nivel de 3 pues no lo respetó para nada, ¿no? O bueno, lo emocionó un rato. Que 3 sería por ahí, me parece. Mm, Hasta aquí. Toca un rato, hace un breve retroceso y pues lo termina rompiendo. Y esto pasa cuando en una estructura marcada de cierta temporalidad, me he dado cuenta, me ha pasado ya más de un par de veces. Por ejemplo, este impulso, cuando el precio se recupera, pero hace estructura en su misma temporalidad para hacer un quiebro, para llegar a la zona, cuando pasa eso, voy a generalizar un poco, pasa que termina rompiendo la zona, porque esa estructura que está haciendo para llegar a la zona o que hace para llegar a la zona debería ser en una temporalidad menor. Si la hacen en la misma temporalidad, es menos probable, ya la data me confirmará ello, es menos probable que la zona se respete. Voy a plantear esa hipótesis allí. Aunque no está planteado como hipótesis, pero lo digo ahora, es una hipótesis que tengo. Y en este caso acaba de cumplirse, ¿no? Pero vamos, estamos marcando una
de muchos casos que podrían darse más adelante. Ya, nuestra zona marcada es esta de aquí, de 5. Otro punto, la liquidez de la macro es su micro. O sea, si mi temporalidad de 5 minutos o la zona que yo marco es la de 5 minutos, su liquidez sería de 3, de la temporalidad de 3 minutos. Esto ya se irá notando mientras vamos avanzando aquí. Mira, ahora que lo veo en 3, este me parece un buen nivel. Y entonces voy entrando a la zona, ¿no? Estoy esperando mucho aquí. Vámonos a 5. Ahí es donde vamos a operar. Ya entramos aquí. Podemos seguir comprando las zonas que me gustan o según nuestra estructura que hemos marcado. Puede ser esta, que ya ha sido tocada. Y la de mitigación, pero el impulso no ha sido tan fuerte. ¿Sí? Ya, ahora, segundo punto. Wow, si me baso, ya creo que sí, la de azul era de 5. Ya, tenemos mapeados que estamos en el retroceso, tenemos ubicados que estamos en el retroceso de 5. Voy a optar por borrar esta línea de aquí. Entonces, haciendo Fibonacci aquí, según mi estructura marcada, ese rompimiento, sí, fue un tanto fuerte, aquí, 50% para 5 minutos. La zona de mitigación fue rota. Más probabilidad de que el precio siga subiendo quizá. Luego nos vamos o nos ponemos en el último impulso de 5. Estamos esperando en esta zona, ya que aún no ha llegado a la zona de 15 de abajo. Luego de identificar que estamos en un impulso bajista de 5 y en su retroceso el mismo, ya confirmado, vamos a dividir las zonas, ¿no?, en zonas de posibles acciones vendedoras o compradoras. Está por encima del 50%. Nos tocaría vender. Sí, nos tocaría vender. Pero ¿qué me dice la estructura? ¿Qué me dice la estructura? Si esa estructura blanquita que he marcado, que es la de 3, me hace algo como esto y esto, esta zona queda invalidada. Porque como lo mencioné anteriormente, si en una temporalidad, en cierta temporalidad macro, en un impulso, el precio al revertirse hace estructura en su misma temporalidad, esa zona que estamos esperando se vuelve menos probable. Hipótesis. Por lo tanto, como la de azul es de 5 y el precio me está haciendo quiebres estructurales, cambios también en su estructura direccional, por así decirlo, mejor dicho. La de blanco es la de 3. Si me hace este quiebre y luego se va a la alza, entonces esto se convierte en 5, estructura de 5. Y al hacer estructura interna como reversión a un impulso anterior, pues se vuelve menos probable, porque está agarrando mucha fuerza el precio. Ya dicho eso, la zona que voy a esperar para seguir haciendo compras, dependiendo del precio me dé esa confirmación, es esta. Y siendo muy minuciosos, la liquidez está por aquí. Siendo aún más, creo que es esta mecha, una temporalidad más interna. Así que voy a optar por poner 2 entradas, ¿no? Vamos a ver cómo el precio sigue bajando ahí. Nuevo máximo parece. Ya, nuevo máximo. Todavía no llegó a la zona de arriba. Arriba es ventas, abajo es compras. Si es que no llega arriba, podemos optar por una compra abajo.
Ya, llegó a la zona. Vámonos a una temporalidad menor. Borramos esto de aquí para tener menos trazos. Lo mejor posible es que haya menos. Mm, Indecisión. Debí haber puesto una orden pendiente. Tenía 2 puntos de liquidez. Bueno, vamos a hacer ambas por confirmación, pues. Uy, muy bueno. Ya, voy a entrar. Me está dando indicios. Sea como sea, voy a entrar por patrón de velas. Lo correcto sería tener una mercado. Wow, 10 pips aproximadamente. A ver, hay un nivel arriba. No, está bien, me parece, ¿no? Solamente voy a. No va a ser tan a mercado, porque está de ras, mire. Poquito ahí arriba. Al nivel de esta vela pequeña. En 5, ok. Oye, estaba en 10, ¿no? Estaba en 10. Ah, no, estaba en 3, perdón, aquí. Ok. 50% de esta vela, ahí. Y nos vamos hasta la zona de conflicto más probable sería esta, ¿no? Sí. Pero no me gusta el ratio. Aquí. Aquí el precio se impulsó y hizo una estructura o un máximo más alto. Pero vamos a hacerlo estructuralmente, ¿no? Si mi OB o mi zona que ha atacado es de 5 minutos, la estructura que debería tomar o toda la liquidez que debería tomar sería de 3 minutos, tomándola esta temporalidad como su micro. Por lo tanto, ir a una zona de 3 minutos cuando ha tocado una zona de 5, pues no resulta lógico lo que estoy diciendo. Lo correcto entonces, habiendo dicho todo ese preámbulo, es que me vaya hasta aquí, la verdad. Un poco ambicioso, ¿no? Vamos a ir por aquí. Nada más. Y ya la otra entrada, sí, voy a ir al inicio de la doji, aquí. Y como tengo menos stop loss, voy a ir hasta aquí. Ya, 2 entradas. 0.5. Sell limit. Ahora para optar por a mercado, por una entrada a mercado. Bueno, ya decidimos. Ya tomó las dos. Y me gustó que haya tenido esa fuerza de reacción bajista. ¿La seguirá teniendo? Bien, estuvo con fuerza. Pero el precio a su vez también está ahí. Espera, esto de aquí. Vamos a ver cómo se ve en 5 esto. En 5 no se ve muy bien, ¿no? En 3 se ve bien las velas, los patrones. Me gusta. Me gusta. ¿Cómo se ve en 5 acá? Vamos a avanzar. Vamos a darle nada más. Uy. Zona de conflicto, ¿no? Esta era la primera zona de conflicto. Sí. Vamos a ver cómo el precio va. Pero aquí no me gusta tanto porque tomo una liquidez de esta temporalidad. Y se está impulsando. Ha habido buen rechazo. No me está gustando. Bien, lo sacó. Pudimos en el hubiera llegar hasta esta zona de conflicto. ¿Cuánto nos daba? 2.3. No, no es nada despreciable, ¿eh? Con la zona. A ver. Se identificaba mejor la liquidez o la zona. Sí, mira. El OB estaba aquí. Sí pude haber refinado. Sí, hubiera sido mejor. Bien.
Sin embargo, no fuimos tan exactos en la dirección del precio, ¿no? Porque simplemente dio un rebote. Dio eso, nada más, un rebote. O sea, fue una entrada más scalp. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver aquí. Sí, se fue con fuerza. ¿Cuál sería la siguiente zona? Aquí, ¿no? Sin embargo, ya nuestra sesión operativa ha cerrado. Como mencioné, se pudo haber hecho algo más scalping para aprovechar ese pequeño rebote, pero no era el chiste, por así decirlo, ¿no? A ver, aquí, ¿qué se me tocó que me está haciendo que el precio se impulse? Luego, luego, habíamos dicho también que ya había pasado el 50%, estaba en zona de venta, sí, cierto. Bien, sí, esto lo puedo reforzar. Ya después vamos a ver si le encuentro ahí la lógica o algo de lógica, si es que lo viera, ¿no? Pero se está aparentemente, sí, ya quebró 5, o sea que está en el impulso de 15. Está como tal, como mencioné, está en pleno impulso de 15 minutos. Así que vayamos a la siguiente sesión, vamos a ver cómo nos va. Wow, muy bonito, ¿ah? Muy bonito punto de reversión. Quisiera verlo, estoy aquí. Mm, Pareciera que fuera este, ¿no? Que estoy viendo aquí, esta zona. Y tendrá sentido, ¿no? Porque en 3 minutos se hace, ¿no? Impulso, aquí es. Impulso, retroceso. Es que una temporalidad más micro me está haciendo esto, el precio. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Vuelve a la zona y hace un máximo. Esta zona de aquí. Pero ya es como siendo un poquito más rebuscada, ¿no? Quizá por ahí haya otra zona que hayamos obviado. O considerar toda esta zona de mitigación, ¿no? Cierto, no solo dijimos que fue rota, pero ya mira, si bien es cierto, esta zona es más exacta, la zona de mitigación no se queda muy lejos, por así decirlo. A ver, en 15, ¿cómo se marca esto en 15 aquí? Uy, cierto, mira, aquí es esta. Es esta la zona de mitigación. Que la toma un poco nada más. La toma un poco. Sí, ya. Luego de haber visto este comportamiento, estaba subiendo con, digamos, momentum. Sí, es correcto, está bien. Ya había tocado una zona importante para el precio. Entonces puedo hacer otra hipótesis. Si ya el precio me está tocando zonas importantes, ya debo ser más cuidadoso en seguir con una acción que había planteado antes de. Ya podemos tener eso en mente. Puedo tener eso en mente. Voy a tener eso en mente. Seguimos con el precio aquí. Siguiente día. Estamos jueves, viernes. Vamos a ver cómo nos va el día viernes. Dos clics más aquí. Ya, entramos exactos. Me gusta esto. El precio irremediablemente se está yendo. Así fue el impulso de 5. Todo fue estructura de 3 nada más. Y aquí está retrocediendo. Digamos que tuvo una fuerte ruptura. Sí, casi supera el 50%. Vamos a tomar esta
Esto ve qué comportamiento nos hace ahí, ¿sí? De una nada más, de una. Después también este OB me parece muy bueno. En una temporalidad micro, no sé qué tanta fuerza pueda dar. Toma liquidez aquí. Sí, voy a considerar de 3. Quizás sea algo más interno, pero sí la voy a considerar de 3. Podría ser esto, ¿ah? Porque esta, justo esa vela o esa posición o ese nivel tiene mucha inyección o capital bajista. Por eso la estoy marcando. Sí, irremediablemente esto se va hasta aquí. Ya llegó a esta zona, coincide con mi zona de mitigación también de 3, pero coincide también con la de 5 anteriormente. Y como estamos en un impulso fuerte en la de 15, recordar que esta zona de aquí, ¿dónde la veo aquí? Vamos a ver. Había sido tocada o está tocando este nivel, ¿no? Que este nivel me parece que solo está generando un retroceso nada más, porque no es como tal relevante, a pesar que haya tomado muchos mínimos anteriores, mucha liquidez. Decir que este precio va a ser un nuevo mínimo no correspondería, porque el precio está de una manera así, ¿no? Impulso, retroceso, y está yendo a su nuevo impulso. Solo ha sido una zona de rebote que nos ayuda a tomar algunas operaciones, ¿no? Hay que agradecer eso. Bien, vamos a 5, vamos al precio actual. Ya, sí, me parece muy atinado decir que esto debe ser roto. Esto debe ser roto para pensar en compras. Para pensar en compras, sí, eso debe ser. Y tener muy en cuenta que hemos tocado una zona de mitigación de 5, nivel anterior. Sí. Y también esta zona de 5 bueno, el precio está llegando a esta zona de 5, sí, pero todo el impulso que estamos, o la estructura anterior que se está haciendo es todo un impulso ya indicándonos el inevitable, sí, inevitable impulso de 15 minutos, porque acaba de hacer dos quiebres. 1, 2, 40%, 80%. Reversión. Solo está haciendo una pausa para volver a impulsarse, probablemente. Probablemente. Vamos a ver allí cómo nos... pues está bueno, ¿ah? Está bueno. Aquí no volvió a ser mínimo. Sí, este es el mínimo relevante. Perdón, el anterior máximo relevante para esta estructura del precio. Sí, tengo que esperar inevitablemente que rompa eso, ¿eh? Ya, muy bien. Con ello compras, sin más, así sin dudar. Sin dudas. Esta zona interesante me parece. Sería la de ruptura. Como en sí sería toda esta zona. Pero igual mi stop loss va a estar por debajo de esta línea que he marcado anteriormente, ¿no? Me refiero que mi stop loss... Uy, no, sí, mejor sería hasta aquí. Lo mejor, más protegido. Ahora vámonos a 3, pues. Que nos deje un mínimo más. Uy, no. Fue un mínimo, sí, pero con mecha. O sea, me refiero a esta aquí. Y ha reaccionado a esta vela de aquí. Bien, me gusta. Va a ser otro máximo. Wow, es otro máximo. Y se fue hasta
esta zona que había marcado, sí, pero también por qué no tener en cuenta este nivel, ¿no? De gran inyección de capital, que quizá coincida con nuestra mitigación. Podemos decir que fue un poco, eh, sufrió una ruptura, ¿sí? Y el precio está respondiendo, ¿no? Parece un buen nivel, parece. Mm, Vamos a tener en cuenta todo este impulso que ha tenido el precio. Quiero saber en qué nivel está. Mm, ya pasó el 38.2, no llegó al 50%. Podemos ejecutar ventas todavía. El precio está en el retroceso de 3. Vamos a ver qué comportamiento nos da. Está teniendo buen rechazo. Buen rechazo está teniendo en esta zona. Me gusta que esté llegando a esta zona. Voy a marcar un cuadro de Gantt aquí para ver el 50% de esta vela. Ya, voy a bajar aún más de temporalidad. Me parece interesante esta vela. Bueno, casualmente está coincidiendo con este de mitigación, ¿no? Sí, el 50% casualmente. ¿Y por qué digo interesante? Porque está tomando esta liquidez en temporalidad interna, ¿no? Es la verdad. He visto esto y por eso me parece interesante. Quiero ver qué tipo de... bueno, antes de eso, si bien es cierto el nivel que ha tocado es interesante, ¿por qué? Porque hubo mucha inyección de capital bajista y está respondiendo como tal. Mm, no ha llegado a mi zona, ¿no? Solo guiándome de eso, por mis zonas marcadas, no ha llegado. Entonces puedo aún, según la lógica que estoy teniendo, puedo aún ejecutar compras, ¿no? No ha llegado a la zona. De nuevo, entonces tenemos esto de aquí, impulso, retroceso, impulso, algo vertical. La zona de aquí me parece muy interesante. Por eso me estoy yendo a temporalidad menor, para ver cómo reacciona el precio aquí. Me gusta. Me gusta cómo está reaccionando. Voy a poner una venta. Perdón, compra. A mercado. Sí, sí está bien ahí el stop loss debajo de la zona. Y el take profit hasta mi zona. Uy, 3.5, perfecto. Open position. Dije market. No sé si se marcará 3.5. Ya. Dije market o mercado. Ya. Vamos a dejar la otra. No me gusta para nada. Ya. Por eso dejé la otra. Para tener en reserva mi zona de abajo. O quién sabe. Bueno, no es como que quién sabe, ¿no? Tal vez ya esté en su nuevo impulso, ¿no? Para seguir rompiendo, para romper esta zona de aquí e ir ya por debajo del 50%. Entonces lo correspondiente también podría ser ventas. ¿Ventas dónde? Espera, es que ya estos dos puntos se pintan muy bien en una estructura bajista. ¿Qué estoy hablando? Ya no estoy... Si veo solamente la parte de aquí, estructura bajista, bien. El precio está regresando. Dejo dos puntos de liquidez aquí para mi zona marcada. Entonces, el precio no tocó la zona. Si hubiera tocado la zona, hubiera entrado en ventas. Como no tocó la zona y está regresando, por eso entré en compras. Sin embargo, no estoy teniendo en cuenta, que ya me había corregido anteriormente, que está tomando o rebotando en mi nivel de 5 minutos de mitigación. Hay que seguir avanzando. Vamos a ver que el precio nos dé la experiencia que necesito, ¿no? Que me dé la experiencia que necesito. Ya, y abajo cómo está llegando. Ya de terco.
Ya esto es de Terco. De nuevo a mercado. El stop los dije por aquí, ¿no? Si es necesario que sea por allí. Entonces voy a dejarlo justo en este nivel de aquí. Que me parece que es el 50% de toda esta vela que se está formando. Y hasta este nivel de aquí. Ya de terco estoy poniendo esto. Es de terco, ¿no? Sí, ya me acabo de dar cuenta ya. Pero voy a dejarla para que me enseñe el mercado nada más de esta forma. Impulso. Aquí. Impulso, retroceso, impulso. Está quebrando. Lo correcto sería que ir en ventas. Sí. Si el precio va a subir un poco, quizás hasta su inicio de impulso. eh, pero hasta la zona que he marcado quizá no. O quién sabe, me saca de una. Ya por terco. Ya ves, me sacó de una. Por terco. Está bien. En siguiente zona operativa entonces. Entonces esta zona de 5 que había marcado solo me sirvió como una zona de rebote para hacer unas pequeñas compras. Me dio retroceso de todo este impulso. También de 5. Impulso, retroceso, que ya había tenido mapeado. Eso es lo peor, que ya había tenido ubicado ya. Y de nuevo, este nivel, si bien le he marcado, es relevante, me parece que no. Bueno, desmarcamos eso para no tener muchas líneas por allí. Ya terminó siendo esta zona muy, muy relevante. Pero uno no quise cambiar el chip. Es la verdad, me negué a cambiar el chip. ¿En dónde hubiera podido entrar? Cierto, ¿no? El precio no regresó. Se me olvidó de esto, ¿no? 50% de la vela. Bien, hay que seguir. Estaba ya en temporalidad de 2 minutos operando. Quizá también un poco sesgado por ello. Generalmente en 5 hago mis operaciones, mis entradas. Está funcionando como zona de toca y me voy. Bien. Wow, qué buen gap. Ya, entonces con esto ciertamente estaba un poco, ¿cómo decirlo? Un poco enojado quizá, porque dije, se está yendo en contra de lo que digo, ¿no? Pero al final, en la macro sí me dio la razón, solo que fui muy apresurado. Había culminado su retroceso de 3 y yo quería seguir operando retroceso de 3. Bueno, me dio la razón, al final. Aquí hizo un nuevo máximo, ya entró a la zona, no sé si la dejé marcada, creo que no la dejé marcada, vamos a ver cómo reacciona a esta zona. Marcamos nuestra sesión. Ya bien. Para ir haciendo ya de una vez también el resumen, aquí se perdió, va a ser stop loss, ¿sí? Stop loss. Aquí se perdió, también va a ser stop loss. Estamos perdiendo hasta ahora el 2% de la cuenta. Aquí mire, no llegó mi zona. Esta zona, ¿no?, que había dicho que me resultó interesante.
Quizá para 10 minutos si llegaba. A ver. No, muy lejos igual. Si simplemente voy a plantear que me rompió el Lord de Blood de mitigación, rompió eso, el de 5, luego hizo comportamiento ya estructuralcista y el precio reaccionó con un tremendo gap, ¿no? Desde el viernes al domingo que abre el mercado. Bueno, para el horario de UTC-5. O el que yo uso siempre es el de Nueva York. Ya. Acá me estaba haciendo estructura de 5. Así que inevitablemente todo esto es de 15. Aquí también de 15 que confluye con 5. Esto ya después lo verifico mejor. Para luego hacer un nuevo impulso que me genera un nuevo máximo. Y se repetiría, ¿no? O sea, cumple lo que yo dije. Mira, este nivel no lo tracé. ¿Por qué no lo he trazado este nivel? Que era el máximo anterior. Ah, no lo tocó. Pero hizo estructura de la misma temporalidad en pleno retroceso de la misma temporalidad, a lo que me refiero. Retroceso de 15 y al subir creó estructura de 15. Menos probable de que su zona sea respetada. Ya, vamos a ver. Nos quedan 3 días operativos. Nos va a ir mejor. Eso es lo que quiero. Ahí me pasa un poco. Por mucho. En 15 inevitablemente se ve así, está bien. Bueno, zona relevante que vea sería el inicio de impulso, ¿no? Que estaría por aquí. Toda esta zona. Toda esta zona sí sería importante por allí. ¿Qué más tenemos aquí? Quizá el de mitigación. O el de ruptura como tal. ¿Qué es este de aquí? Luego, ya el precio hizo nuevo máximo. Entonces, ¿qué tenemos entonces? Nuevo máximo en general, ¿eh? Todo esto es un nuevo máximo. Tenemos entonces retroceso, ya que eso nos está impulsando. Bien, para tomar las decisiones correspondientes tiene que crear esto, ¿no? Como no ha llegado a esta zona, si no quiebra esto, hay que ver su comportamiento en este nivel. Ciertamente este nivel que ha sido marcado también por la zona anterior como mitigación, se pueden ver 3 velas de pausa ante un movimiento bajista, ¿no? Que, bueno, igual sería interesante marcar para ver su comportamiento. Luego, también tengo liquidez cercana aquí, todo esto de aquí, siendo un poco tendencial. Por ahí vamos a marcar solamente esto entonces. Ya, vamos a ver que sigue el precio. Tocó el nivel de abajo. Está muy acumulado ese nivel. Vamos a ver qué locura hace el precio. Me hubiera gustado que en una sola vela rebase la vela anterior para mostrar que hay mayor fuerza compradora que vendedora. Pero no lo hizo, ¿no?
Ya, hay muchas velas alcistas. Como confirmación he notado que se toma el 50%. Quizá por aquí en el 50% hay un gap o un vacío. Y sí, ahí está el vacío. Voy a entrar aquí. Aquí es donde voy a entrar. Me mencionarán también, si es que lo ven, stop loss muy amplio. Sin embargo, voy a poner el stop loss que sea necesario. E iría hasta aquí, ¿no? Vamos por el 1-2. Ya, tratando de ser muy exacto en el rato. Ya luego, quizás siendo más preciso, sería debajo del nivel y hasta el de aquí nada más. Vamos a ver cómo nos trata esto. Ya, hora 9:45. Uy, está muy buena. Esta hora también indica reversión del mercado. Giros de mercado. Sería hermoso que regrese. Estoy siendo muy modesto con los ratios. Quizás hasta aquí, ¿no? Ya, quizás hasta aquí. Ya, ya está. No me digas que se va. No te vayas sin tocar. No te vayas sin tocar. Se fue sin tocar. Mira. Hermosa entrada hubiera sido. Hermosa entrada hubiera. Pero bueno, tocó el otro gap, ¿no? Se fue, se fue. Y se fue nuestra dirección muy bien. Entrada scalping perfecto. No se dio. En fin, no se dio. Texto. No, lo correcto es eliminarlo. Sí, eliminar, eliminar. Estoy en pérdida, ¿no? Es por eso que también. No, eliminar. Sí, ya. No se dio nada más. Una entrada scalping hubiera sido muy buena. Las dos operaciones acaban de entrar. Pero como dije, si es que entraba, se esperaba, pero no entró. No entró en la sesión operativa. Entró con mechita de nuevo, pero está haciendo estructura bajista. Así que es muy probable. Mira, es más, por un poco de ambición, si es que entraba, este TP no se iba a dar. Mejor es por debajo de la zona. Mejor es por debajo de la zona. Pero nos quedamos con eso también. Nos quedamos con esto muy bueno. Zona marcada, la toca y está haciendo estructura bajista. Perfecto, perfecto. Estructura para un ratio. A ver, vamos a... Oye, ahí entré mucho, ¿no? Vamos a tantear. Encima de la zona. Y hubiéramos ido a los locos hasta aquí, ¿no? Uy, nos dejaba. Pero 3.5 nos hubiera hecho recapacitar. Ay, son entradas de scalping estas, así que... Bueno, queda decir que nuestra entrada fue muy buena. Muy buena. Nos llevamos eso. Me llevo eso. Si bien la entrada como tal no se fue sin nosotros, estuvo muy buena. Jijiji, entró de nuevo aquí. Qué precioso.
50% de esta vela, ¿no? Mira, a ver. Mira, a ver. Ya, entonces tenemos tranquilamente que al parecer está en un nuevo impulso. Al parecer, no hay que confirmar aún. Vámonos a 15 un rato. Quiero ver la dirección. Ya todo esto fue un retroceso de 5 también. Retroceso de 5. Aquí está haciendo estructura, me parece, de 5. Y se impulsó. De nuevo tenemos el caso en un marcado de estructura. En este caso, retroceso. El precio al revertirse está haciendo estructura en su misma temporalidad. Por lo tanto, que el que yo marque este nivel no va a ser muy relevante, o quizás sí para una pequeña entrada de scalping. Ya, ya está bien esto. Entonces tenemos pulso, retroceso, impulso. De nuevo, a lo básico, a lo básico. Este me gusta porque ha tomado mucha liquidez aquí. Voy a tomar estas ambas velas, sin embargo el 50% me gusta. Y luego la otra zona es la de aquí. Aunque estas se marcan en 5, me parece. Eh, ¿Y dónde está la vela que vi? La super vela grande. Ah, aquí está. Ya. Y la otra está... Está bien tomar esas tres. Sí, está bien. Toda una zona. Justo hay un vacío de liquidez. Me gusta también. Un vacío. Dado por la gran... O dado por el imbalance del precio, ¿no? Subió con fuerza. Con eso me quedo, ¿sí? Si hablamos de 3 minutos, pin, aquí tenemos 3, impulso, retroceso, impulso y rompe. Sí, todos de 3. Pueden manipular hasta aquí, porque coincide con la mitigación de 3. Si es que hace un comportamiento a la alza. Vámonos a 5. ¿Sí? Está reaccionando en esto B. Ya, ahí nomás. Hay que seguir aquí. Nuevo máximo ahora. Parece. No me digas que te vas, no te vayas. No te vayas. Está muy alcista. Es cierto, no, esta zona funcionó como eso. Tocó y se fue. Aunque una temporalidad más micro, quizá este, ¿no? El de aquí. Pero bueno, sigamos trabajando con mi temporalidad o con la temporalidad que he elegido. Y este sí sigue siendo un impulso. No me presenta. Ya sé qué voy a hacer. Mitigación. Liquidez, la verdad. Todo esto liquidez. Entrada por esta vez por debajo de la liquidez hasta esta zona de aquí. Quiero hacer un jueguito, me voy a arriesgar. Hasta aquí está bien. Una. Y esta entradita en la zona. Y hasta el de aquí. Casi. Vamos a ver ese tipo de entradas donde voy a dejarla y me voy a otro lado. ¿Por qué? Porque tengo ya mi límite de pérdida. Sé cuánto estoy arriesgando. Así que vamos a dejarla. Y para no traer muchos rodeos, me voy así. Fin. Fin. Y se dio. Y se dio. Y se dio. Qué hermoso. Qué hermoso. Muy bien.
raspando, entró. Preciso. Me gusta. Y el stop loss le di bastante espacio. Y me voy 4 horas más. Qué hermoso precio. Y hemos vuelto a subir la cuenta por encima de 1000. Muy bien. Bien, no sé qué palabras no puedo usar aquí en esta plataforma, pero quiero decirlas en serio. Pero basta, solo bien. Vamos al siguiente día. Me relajo un poco aquí. Perfecto, la zona de aquí no fue respetada por lo que había dicho. Siendo, sí, todo esto se volvió en 1 de 5, ¿eh? Retroceso e impulso. Qué bonito, me ha gustado mucho. Mucho. Entró a penitas 12 y 5, 12 y 10. Y luego de allí me hizo mi primer TP en... ¿Qué es esto? Esta no es. 1:35 y el segundo sí acumuló un poco por ya la hora también. En 6 horas el segundo. Pero ciertamente correspondería luego ya, si está el precio en ese nivel, pues un break even, ¿no? O sea, subir mis stop loss y dejarlo en el nivel de 0. Qué hermoso. 3.5, qué precioso. El precio tiene sentido que se devuelva porque acaba de tomar liquidez de un punto máximo. Espérame. Espérame antes de que siga hablando. Voy a trazar aquí una línea. Creo que ligeramente no. Uy, ligeramente no lo he tomado. Pero la zona está al nivel. Entonces, valga. eh, estuvo, está buena como para el nivel scalping, ¿no? Para un scalping. Para un scalper. ¿Sí? Está rebotando bien en una buena cantidad de pips, ¿eh? Esta zona de aquí que se formó y quizás se note mejor aquí en 3, quizá. Sí, creo que va por aquí. Parece una zona muy bonita. Ha tomado mucha liquidez de temporalidad interna, sí, pero me parece que puede dar un rebote allí. Ya, pero vámonos al siguiente día ya, que es... Mira, ve, qué precioso, ¿no? Qué precioso a nivel. Uf, estoy extasiado. Aquí vamos a poner el se super ganó. Y por el momento tenemos 2 días perdidos, uno no se dio, uno se super ganó. Y este día de 2 day profits nos levantó todo. En general la sesión está quedando hasta ahora positivo. Es más, si pierdo el siguiente día operativo, seguiríamos en positivo. Perfecto. ¿Por qué? Primer día operativo 0.5, 0.5, 1% abajo. Segundo día operativo se perdió 1% más. Y en el tercer día que no se dio, en el cuarto, que sí se dio ambas entradas, tuvimos 3.5 por cada entrada. A cada una 0.5, entonces sería 1.75% arriba por cada TP. Lo que suma 3.5. 1% más el otro 1%, ambos en negativo, sería menos 2%, más el 3.5%, nos queda, como dicen, redoble de tambores, nos queda 1.5% positivo. Eso está muy bueno. Y si perdemos aquí, que sería el 1%, nos quedaría 0.5% positivo. Volví a tocar la zona. O sea, tenemos colchón. Así he escuchado que le dicen.
que le dicen así, tenemos un soporte, que si se da la pérdida, pues nos podemos recuperar. Quiero ver aquí, ince un rato, no, es de 3 esto, y 3 sigue siendo bajista. Pero este nivel de reaccionó muy bonito reaccionó para hacer como mencioné en su momento, una entrada scalping, ¿no? Scalper. Sí, es de 3 esto, bajista de 3. Aquí ya entró a 5 minutos como tal. Realmente, ay, esto no es. Realmente aquí es la posición, ¿sí? Esta es la posición para poder entrar. También siguiendo la estructura bajista, solo siguiendo la estructura, sin pensar en que está tocando este nivel, puedo optar por ventas aquí, ya que este OE me ha tomado liquidez de temporalidades internas, ¿no? Aquí, me gusta eso OE. Entré como se vería. Sería todo esto en sí, pero quizá esta vela estaría muy bonita. Vamos a ver qué nos dice el precio. Vámonos a 5, vamos a entrenar el ojo para poder ver internamente qué sucede estando en una temporalidad un poco macro. Ya rompió la zona. Sí, si rompe la zona, hay que dejar ahí la zona como mencioné también en su momento. Digamos que... como... Espera, creo que aquí... en su momento dije que esta era de 5, ¿no? No, este es de 3, está bien, es correcto, es de 3. Y acaba de romperse la zona de 3 y se cumpliría de nuevo la hipótesis o se daría un check o un punto más a la hipótesis planteada de que si en la estructura de una temporalidad o de cierta temporalidad, digamos, sea impulso o retroceso, la siguiente estructura seguida a la anterior, bueno, es redundante, ¿no? La siguiente estructura, al hacer su reversión, me hace estructura interna, entre comillas, de la misma temporalidad, pues la zona que generó la estructura previa es menos probable. A lo que me refiero es esto, de nuevo. Este es un impulso en 3 y me está retornando, tocó la zona así, me hizo un rebote, pero me formó otra vez la estructura de 3, me está formando. Y con ello, la estructura quedó anulada. Digo, el nivel, perdón, quedó anulado. Una hipótesis que cada vez se está cumpliendo, ¿no? Interesante. Y como quebró el de 3, todo esto es el retroceso de 5. Estamos en el retroceso de 5 que ¿en qué momento inició? Este es 1. Hay otro aquí que llegó al mismo nivel, ¿eh? Al mismo nivel. Sí, aquí. Impulso, retroceso. Aunque yo mencioné, ¿no? Que aquí está haciendo una estructura de 3. Por eso era un retroceso de 5 este. Ajá. Vamos a corregirnos aquí. 5, retroceso, impulso. ¿Por qué? Porque aquí está haciendo estructura interna de 3. 5 todo, retroceso de 5. Ahora sí. O sea que esta estructura para la de 5 resulta ser relevante, ¿eh? Quizás esté en superpuesta con la anterior que he marcado, me refiero a esta, pero resulta ser relevante este y está tocándola. Vamos a ver qué reacción nos da. Sería como su anterior de 5, pues, ¿no? Impulso, retroceso, impulso. Ruptura fuerte. Es muy probable que nos reaccione aquí. Seguimos. Está entrando con fuerza. Uy, es más. Está la fuerza. Está la fuerza. Uy, mira el nivel de stop loss.
si rebota ahí, digo, wow, magnífico, ¿no? Magnífico. Pero quizá no rompe. Mm, mira, me gusta eso. Mm, y recién entró a nuestra zona operativa. Recién entrado a nuestra zona operativa. Sí, pero tendría que, para hacer compras más seguro, tendría que romper esta zona. Uy, qué bonito, se está yendo. Es hermoso esto. Ya, vamos a hacer lo mismo de antes. Es mucho, sí, es mucho esto. Que hay muchas mechas. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? No, es muy amplio. Prácticamente ya se fue ya. Sí, es muy amplio esto. Mm, hay que dejarlo ir. Está retrocediendo. Me gusta que esté retrocediendo. Voy a marcar esta vela al 50%. Vamos a ver qué hay. Cómo se comporta el precio. Me gusta. Me gusta ese rechazo. ¿Cómo se ven tres? A ver. Esto es lo, por un lado, beneficioso y por otro lado, es un arma de doble filo, mejor dicho. Si bien en un backtesting se puede detener el tiempo, entre comillas, en el mercado real no sucede. Se toman las decisiones allí mismo, con las velas en movimiento. Y aquí me puedo tomar el tiempo de pensar, de analizar más detenidamente. Y aún así, sacar stop loss. Mm, voy a optar por esta vez ir a 3 para ver cómo nos va aquí. Ya, si quiebra aquí, ya entro. ¿Sí? Con cuerpo, con cuerpo, con cuerpo. Ya. Hay muchas mechas aquí. ¿Qué dice? Esta no es. Vamos a 5 para ver. Ya, sí hay muchas mechas aquí. Voy a entrar justo en este nivel, en esta pausa que hubo en la vela roja. Aquí. Una entrada va a ser hasta debajo del 50%. Me parece correcto. Y hasta este nivel me parece una zona de conflicto muy buena. La otra entrada sí puede ser algo más especial. No, no tan especial, por así decirlo. Va a ser algo que a muchos no les va a gustar, pero es lo que hay, ¿no? Hay que darle espacio para... 11 pips es un poco mucho. Pero vamos a ir a la parte de las velas de rechazo, ¿no? Por ahí. Por ahí creo que está bien. Quizá 9 pips. Ya. Pero esta vez nos vamos hasta la zona de origen de movimiento. Teniendo en cuenta que está en una zona de mitigación, que se puede impulsar el precio de allí, pues vamos también a tomar esta entrada. Y listo. Nos estamos arreglando de esa manera. ¿Por qué? Porque, como hemos mencionado antes, estamos 1.5% positivos en el día. Quizás se va y nos dejen. Uy, uy. Mira, ¿por qué no le di más espacio al stop loss? Ya me sacó una. Vamos a ver qué tal la otra. Se está yendo con mucha fuerza. Y se dio. Bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Nos mató en una, pero nos recuperamos en la otra. El stop loss hubiera sido a este nivel. Opté por dejar la entrada del 50%. Vamos a ver si se puede corregir esto. Quizá el 50% de todo, no. Es que lo correcto era un stop loss debajo de toda la zona. Eso era muy correcto.
La entrada, quizá, no, sí, la entrada debió ser al 50% de la vela. Sin embargo, estamos en positivo. Para las próximas sesiones voy a optar por poner los porcentajes que se está arriesgando y las ganancias o pérdidas que se están generando, ¿sí? Por esta vez vamos a seguir, ¿no? Fue una buena zona y... Uy, se fue hasta el inicio. Ahora sí hizo el máximo. Ahora sí hizo el máximo. Muy bien. Sin embargo, manipula este máximo y se va abajo con mucha fuerza. Con cómo entrar allí, ¿no? Y se va al inicio de este movimiento, mira. Vamos a ver una más que pasa. Lo manipula esto. Yo ya estoy aquí. Quiero ver qué pasa hasta nuestra siguiente sesión operativa o nuestra siguiente sesión de backtesting. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? 26, 27 por aquí. Ya. Tomó la liquidez de máximos anteriores. Me parece que ahí había una zona, ¿no? Que ya entró quizás más de 50%. Vamos a marcarla de nuevo. Vamos a ver en qué está esto, ¿ah? Ojalá que cargue y no se congele. Ahí está. Aquí, ¿no? Voy a marcar esto de aquí. Bueno, sí, entró. Está más. Vamos a marcar el cuadro de Gantt. Creo que ya pasó el 50% de esta vela. Que inicialmente había dicho que era. Sí, pasó el 50%. Más de una vez y dos veces acaba de hacerlo. Y con un gran rechazo. Está muy bueno eso. Pero en su momento que no iba a ser tan relevante. ¿Por qué? Porque nuevo nivel, este nivel en temporalidad macro no generó un nuevo mínimo anterior. Que quizás no es que le atribuyamos tanta relevancia si es que no genera un máximo mínimo. Pero esa es una regla que también he escuchado, ¿no? Order block, cuando un order block se activa, cuando genera un nuevo máximo o un nuevo mínimo. Pero también he escuchado que un order block es suficiente o quizá es bueno, por así decirlo, cuando toma liquidez anterior. Y este punto ha tomado mucha liquidez aquí, ¿no? De todos estos mínimos anteriores y también de la estructura anterior. O sea, no es un OB que me vaya a generar quizá un nuevo mínimo, pero sí que me está dando buenas entradas a nivel de scalper. Y quiero ver esta también, qué buena, sin miedo ahí, muy bonita, zona de rebote, un poquito debajo del 50%. Eso me llevo también. Nuestras zonas cada vez están siendo mejores, respetadas, muy buenas. Aquí ponemos el resumen, una sí, una no, una sí, una no, pero se ganó en este día. En general se ganó. Ahí lo dejo. Hasta dos, una más, vamos a ver. Ya, hasta ahí está bien, para la siguiente sesión. Resumen general. Aquí, de nuevo, 5 días operativos. Esta sesión hasta ahora ya está siendo la más larga de todos los videos o backtesting que he hecho. Estamos siendo más cautelosos al ingresar al mercado o el cómo hubiéramos ingresado al mercado, ¿sí? 5 días operativos, 2 pérdidas, 2 ganadas, o sea, eh, igualados, por así decirlo, más igualados en cantidad de pérdida y ganancia, pero etiquetas como tal, pero a nivel de porcentaje estamos muy por encima. Y el precio nos dice, y eso nos dice el balance. Ahí está, aquí está abajo. A ver, primero voy a poner no se dio. Esto, primero voy a poner esto y no se dio. Ya, esto, mira, 1024, por encima de nuestro balance inicial. Muy bien, mes de febrero está yéndonos muy bien. Ya cuando tengamos la versión paga vamos a notar que
febrero nos fue algo de 4.5 negativo, pero, perdón, enero 4.5 negativo, pero febrero nos está yendo mucho mejor porque iniciamos con 4.5 negativo y hemos llegado por encima del balance inicial, entonces estamos por casi el doble, casi 6% positivo por ahí, hasta ahora. Todavía no cierra el mes. Bien, esto lo voy a dejar de marcar por un momento y nos damos cuenta, ¿no? Que con 15 y 5 estamos trabajando muy bien. Sí, 15 y 5, muy bien. Ujú. Este es el resumen que tenemos. La sesión me ha gustado mucho, mucho, mucho. La sesión me ha gustado. Entonces sería todo por la sesión de hoy. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.